Hola, hoy nos vamos a sumergir en una de las historias más potentes e influyentes de la humanidad, la del cristianismo. Es que es una historia que ha moldeado civilizaciones enteras, ha inspirado arte increíble durante siglos y, bueno, ha sido la guía para miles y miles de millones de personas. Para hacernos una idea de su alcance, solo hay que mirar esta cifra: 2.400 millones de personas. O sea, es de lejos la religión con más seguidores del planeta, una auténtica barbaridad. Claro, con esa magnitud es inevitable preguntarse, de toda esa historia de los orígenes, ¿qué es un hecho histórico contrastado y qué es, digamos, tradición? Pues mira, de eso va precisamente este análisis. Vamos a meternos de lleno en ello. Venga, pues vamos a empezar por el principio de todo, el hombre y el mito. Cómo se separa la figura de la fe de la persona que los historiadores pueden documentar. A ver, los historiadores suelen hablar de dos figuras, por así decirlo. Por un lado está el Cristo de la fe, que es la figura que conocemos por la teología, por los evangelios, y por otro, el llamado Jesús histórico. Y a este se intenta reconstruir con lo que cuentan las fuentes de fuera, sobre todo las no cristianas. Y aquí tenemos un testimonio que es oro puro, porque viene de fuera. Es de Tácito, un historiador romano que, décadas después de los hechos, confirma de manera independiente que un tal Cristo fue ejecutado bajo el gobierno de Poncio Pilato. Tener una prueba externa así es fundamental. Y a Tácito se le suma Flavio Josefo, que era un historiador judío. Él también escribe sobre Jesús, sobre su crucifixión por orden de Pilato y, ojo, sobre la increíble lealtad de sus discípulos. Juntos, estos textos anclan a Jesús como una figura histórica real, reconocida más allá de su círculo de seguidores. Muy bien, ya hemos visto las fuentes externas. Ahora vamos a centrarnos en las principales fuentes cristianas, los evangelios, y a ver qué nos cuenta la historia sobre ellos. Bueno, lo primero y más importante que hay que tener en cuenta es que los evangelios no son crónicas periodísticas escritas al momento. Para nada. Se escribieron décadas después de la muerte de Jesús, entre 30 y 80 años más tarde. Esto significa que sus autores muy probablemente no lo conocieron en persona. Así que lo que tenemos son relatos con una intención teológica e histórica, claro, pero no son testimonios de primera mano. Y lo más fascinante es que incluso en estos textos que son el corazón de la fe, encontramos un retrato superhumano. Los propios evangelios nos cuentan que tenía hermanos, que se enfadó muchísimo en el templo, que lloró por la muerte de su amigo Lázaro e incluso que sintió una desesperación total en la cruz. Aquí tenemos una de las grandes discrepancias entre tradición e historia. La tradición dice que nació en Belén, para cumplir una profecía del Antiguo Testamento. Pero los historiadores modernos lo dudan bastante. ¿Por qué? Porque el censo romano que se describe en los evangelios no encaja con cómo funcionaba Judea en esa época, que era un reino cliente con sus propias normas. Así que lo más probable es que su lugar de nacimiento fuera en Nazaret. Y ahora, una curiosidad que seguro que sorprende a más de uno. La imagen típica que tenemos todos en la cabeza, pelo largo, barba, túnica blanca, no tiene ninguna base histórica. De hecho, las primeras representaciones se inspiraron en cómo se pintaba a los filósofos paganos o incluso al dios romano Júpiter. Curioso, ¿verdad? Venga, pasemos ahora a los símbolos y las fechas. ¿Han sido siempre como los conocemos hoy? Vamos a ver cómo evolucionaron algunos de los elementos más icónicos del cristianismo. Si pensamos en un símbolo cristiano, lo primero que se nos viene a la cabeza es la cruz, ¿a que sí? Pero, ¿fue siempre así? Pues la historia nos dice que no, para nada. Al principio, los cristianos, que a menudo tenían que esconderse, usaban otros símbolos para reconocerse, como el pez o el ancla. Eran como códigos secretos. La cruz no se convirtió en el símbolo principal hasta bien entrado el siglo III, o sea, casi 200 años después. ¿Y qué pasa con la Navidad? Pues el 25 de diciembre no aparece por ningún lado en la Biblia. Lo más seguro es que la Iglesia de los primeros siglos eligiera esa fecha a propósito, para que coincidiera con la fiesta romana del Sol Invicto, que era súper popular. Fue una estrategia brillante para absorber y dar un nuevo significado a las tradiciones que ya existían. Y esto nos lleva a un punto de inflexión brutal en la historia del cristianismo. Vamos a ver cómo pasó de ser una secta perseguida a convertirse en la religión que definiría a todo un imperio. Es que la velocidad a la que ocurrió todo es alucinante. Fijaos, en el año 313, el Edicto de Milán legaliza el cristianismo, y menos de 70 años después, en el 380, el Edicto de Tesalónica lo convierte en la religión oficial y única del Imperio Romano. Es un ascenso meteórico, vamos. El protagonista de este giro de guión fue el emperador Constantino. La leyenda dice que tuvo una visión de una cruz justo antes de una batalla clave. Tras ganar, no solo legalizó el cristianismo, sino que fue más allá.
convocó el Concilio de Nicea para poner orden y unificar las diferentes corrientes que había. Y ese concilio fue absolutamente decisivo. Allí se zanjaron debates importantísimos. Se condenó el arrianismo, que decía que Jesús no era totalmente divino, se afirmó que el Hijo era de la misma naturaleza que el Padre y se redactó el credo de Nicea. Básicamente, se sentaron las bases de la doctrina oficial. Y el último paso lo dio el emperador Teodosio. Con este edicto, el cristianismo que se había definido en Nicea ya no era solo legal, no, se convirtió en la única religión oficial del imperio. Esto marca el fin del mundo clásico y el pistoletazo de salida a la cristiandad medieval. Bueno, y para ir terminando, volvamos a la idea del principio. Vamos a juntar las dos piezas del puzzle que hemos estado mirando, la historia y la fe. Lo que hemos visto es que la historia nos cuenta un relato basado en pruebas, en textos, en arqueología. La fe, por otro lado, nos da otro relato, basado en la creencia, en la revelación. Son simplemente dos maneras diferentes de acercarse a lo mismo, y entender una no tiene por qué anular la otra. Y cerramos con esto, con una pregunta para la reflexión. Saber cómo se crearon las tradiciones, por qué se eligieron ciertas fechas, cómo se decidió la doctrina, ¿cambian algo el significado profundo que la fe tiene para millones de personas? La respuesta, claro, es tan personal como la propia creencia.